Materia, análisis estructural. Unidad 2 y 3, análisis de cargas estructurales. Por la profesora Mabel Cano. ¿Qué son cargas estructurales? Las cargas estructurales son las fuerzas que resultan del peso de todos los materiales de construcción, del peso y actividad de sus ocupantes y el peso del equipamiento. También de efectos ambientales y climáticos, tales como la nieve, el viento, etc. Son las fuerzas externas aplicadas a los elementos resistentes o también su propio peso. Las cargas se expresan en unidades de peso por longitud o en unidades de peso por superficie unitaria. O sea, kilogramos, kilogramos metros y kilogramos metros cuadrados, según el sistema métrico decimal. ¿Cómo se clasifican las cargas estructurales? Las cargas estructurales que actúan sobre las estructuras pueden dividirse en dos grandes categorías: cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas es las que se producen con el uso de la estructura. También se conoce como carga impuesta o carga probabilística, dado que su cálculo se hace sobre proyecciones y no sobre datos reales. En ella han de considerarse las personas u otros seres vivos, mobiliario, tráfico de vehículos, equipamientos varios, estructuras temporales, viento, lluvia, nieve, carga sísmica y de inundaciones, etc. Al momento de hacer el análisis estructural y el diseño de estructura, es necesario tener en cuenta una serie de cargas estructurales. La carga viva es una de ellas. También se incluyen dentro del cálculo de carga viva el peso de los tabiques y las cargas generadas por los labores de construcción, mantenimiento, tanto como los obreros como las maquinarias que estén utilizando. ¿Cuánto es la carga viva para una vivienda? ¿Cómo se calcula la carga viva? ¿Cómo calcular las cargas de un edificio? Tomando en cuenta todas estas preguntas que nos acabamos de hacer, es bien importante que para hacer el cálculo de la carga viva de una estructura o edificación, se debe calcular el peso total de la estructura en toneladas. O sea, se debe calcular las losas de la edificación, todas las columnas de la edificación, las vigas, las escaleras y las paredes. ¿Qué son las cargas muertas? Como su nombre lo indica, las cargas muertas son el peso de aquellos elementos que permanecen fijos, adosados e inmóviles y son soportados por la estructura, como las paredes, losas y columnas de una edificación. ¿Cómo podemos hacer el cálculo de cargas vivas y cargas muertas sobre estructuras? Las normativas AC6, 7-16, también podemos revisar el RED 2004 y nos podemos ir también a la ACI 318. Allí hay una serie de tablas que nos pueden ayudar o nos facilitan el cálculo de las cargas vivas y las cargas muertas. Para las cargas vivas tenemos tablas típicas que ya tienen un cálculo predeterminado. Y para las cargas muertas necesitamos las tablas del peso de los materiales para hacer el cálculo de las cargas muertas. La norma AC67, cargas mínimas para diseño para edificios y otras estructuras, es la norma americana de cargas por excelencia. Ella se dedica a la definición de cargas estéticamente probables en un porcentaje muy alto, cercano al 90% de ocurrencia. La norma AC no solo explica las cargas vivas,
sobre estructuras de hormigón o metal, sino también todo tipo de carga, como viento, sismo, nieve, cargas de impacto, inundación y otros. ¿Cómo se calcula la carga muerta de una losa? Las cargas muertas sobre las losas de entrepiso y de cubierta se obtendrán a partir del peso propio de dichos elementos, sumándosele el peso de los recubrimientos, acabados y accesorios. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio y vamos a calcular la carga viva de una estructura, ya sea una viga, una columna, y la carga muerta en una edificación.